Bienvenido a esta serie de videos relacionados con la metodología BIM utilizando el software Revit, en este caso la versión 2026. Recordemos que en el primer video hablamos un poco de la interfaz del software Revit y también dimos origen a los diferentes niveles, cómo se deben modelar los niveles. El día de hoy vamos a dar origen a la plantilla para el sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica, la cual nos servirá como elemento principal para todos los proyectos que vayamos a desarrollar en dicha especialidad. Así que comenzamos. Miren, una vez que hemos ya establecido los niveles, ahora vamos a establecer el tipo de familia que necesitamos. En la paleta de Project Browser, en la parte de aquí abajo, miren, tenemos familias. Y tenemos una gran cantidad de familias. Miren, en el sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica tenemos tres tipos de sistema: suministro de aire, retorno de aire y extracción de aire. Y eso es lo que vamos a establecer el día de hoy. Entonces nos vamos a la parte que nos dice Duct Systems. Damos un punto y miren, aquí tenemos diferentes tipos de sistemas, ¿no? El sistema de suministro, el de retorno y el de extracción. Pero aparte de eso tenemos ductos, es decir, que tenemos dos puntos importantes que debemos definir en la plantilla de HVAC. Tanto el tipo de ducto como el sistema que se va a emplear. Entonces vamos a tener ductos para suministro de aire, para retorno de aire y para extracción de aire. Entonces en la familia que tenemos de ducts, damos un clic y observen, tenemos diferentes tipos de ductos: el ducto ovalado, el ducto rectangular y el ducto redondo. Hoy vamos a dar origen al ducto redondo. Por default, Revit nos viene ya con un estándar, entonces a ese lo vamos a utilizar. Damos un clic derecho, vamos a duplicar. Y el primer sistema que vamos a dar origen, rename, va a ser el sistema de suministro de aire. Entonces, colocamos el nombre. Sistema suministro de aire. ¿Correcto? Entonces, pueden colocar el nombre que ustedes quieran, pero lo principal es identificar el tipo de ducto y damos un Enter. Ahora vamos a establecer todas sus características principales, las preferencias de enrutamiento. Vamos, damos doble clic y miren, nos aparece esta pantalla, esta interfaz. Aquí tenemos que dar origen a la información y también vamos a dar origen a todas las preferencias de enrutamiento que les digo, donde vamos a definir el tipo de familias para los codos, para las transiciones, principalmente para las uniones, para las tapas, etc. Entonces, primeramente vamos a dar información donde nos indica el Identity Data. Entonces vamos a poner aquí en tipo de comentario, pongámosle sistema suministro de aire. ¿Correcto? Descripción, también pongamos sistema suministro de aire. Que sean igual de arriba. Y también recuerden que tenemos que dar origen a unas iniciales. Entonces en el keynote para el suministro de aire lo vamos a poner SUM. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando vayamos a realizar el filtrado, vamos a poder filtrar los diferentes ductos de equipos en función de estos parámetros que hemos definido. Aquí podemos poner también el costo, diferentes cosas. Al avanzar el curso también veremos esto de los parámetros IFC, que es muy interesante. Ahora sí vamos a ver las preferencias de enrutamiento. Editamos, miren. Aquí tenemos que establecer, como les dije, las familias de los codos, de las uniones, de las transiciones, de las tapas. Todo esto vamos a definir. Entonces, miren, si damos un clic en codo, observen, no tenemos ninguna familia cargada, entonces tenemos que cargar las familias de codo. ¿Cómo lo hacemos esto? En la parte superior, miren, aquí tenemos Lot Family. Damos un clic. Y miren, nos vamos a ir a la siguiente link o siguiente ruta para poder cargar las familias. Algo que tienen que tener en consideración cuando están utilizando una versión, por en este caso,
la Revit 2026, ustedes pueden cargar las familias 2026, pueden utilizar para versiones inferiores, es decir, 2025, 2024, 2023, 2022, hasta 2021. Entonces vamos a cargar, veamos en esta computadora qué familias disponemos. Entonces nos vamos al disco C, nos vamos a la carpeta de Program Data, nos vamos donde tengamos Autodesk, correcto. Buscamos, esta tiene la versión, estamos utilizando la versión 2026, pero veamos si está cargada las familias. Miren, no está cargada. En otro video les indicaré de dónde podemos obtener las familias, pero vamos a cargar las familias. ¿De qué versión lo tiene? Vamos a ver, tenemos la versión 2024, librerías, aquí tenemos, miren, Inglés Imperial, y observen, aquí ya tenemos las diferentes familias. Busquemos las que nosotros necesitamos, la de ductos, correcto. ¿Qué es lo que vamos a cargar? Aquí tenemos accesorios y fittings. Miren, si accedemos a la carpeta de accesorios, aquí tenemos los dampers, los filtros. En cambio que fittings son las uniones que se utiliza para poder unir los diferentes ductos en diferentes tamaños. Entonces tenemos fittings. Entonces, miren, recuerden que vamos a definir el ducto rectangular. Aquí tenemos los diferentes fittings, redondo, rectangular, ovalado, multishape, que eso también lo vamos a ver. Vamos a definir el rectangular. ¿Cuál es el accesorio o la unión que vamos a utilizar? Codos. Miren. Y aquí tenemos las diferentes familias. Entonces, miren, si nosotros nos colocamos en cada familia, en la parte derecha nos indica la imagen. Nosotros, ¿cuáles vamos a utilizar? El codo con radio es el principalmente que vamos a utilizar nosotros, ¿no? Este es el codo con radio que vamos a utilizar. Podemos utilizar cualquiera de estas familias. Damos Open y esperamos que se cargue. Y observen, si vamos ahora acá, ya se encuentran ya cargadas las familias, donde se nos indica que el radio de giro es 1 con respecto al lado que va a girar, al ancho, 1.5 y 2. Estos son datos establecidos de acuerdo a la tabla de las RAI. Entonces vamos a añadir estos tres. Para poder añadir, aplastamos el signo más y colocamos 1, 1.5, tenemos 2. Listo, ya hemos establecido lo que son los codos. Ahora vamos a establecer el método de unión entre ductos. Es decir, si tenemos un ducto vertical y un ducto horizontal, o un ramal principal y un ramal secundario. Hay dos maneras de hacerlo. Hacerlo con los típicos zapatos, que algunos deben conocer el término, o las T. En este caso lo vamos a hacer nosotros con el zapato. Entonces colocamos tap. Y aquí nos indica, miren, que tenemos que definir la familia del zapato. Miren, no lo tenemos, entonces vamos a definir. Lo mismo, vamos a Lot Family, regresamos y buscamos tabs, observen. Y aquí tenemos los diferentes tipos de zapatos. ¿Cuál es el que vamos nosotros a utilizar? Observen. Tenemos el de aquí, son diferentes formas, ¿no? Diferentes familias. Miren, tenemos con radio, tenemos el de aquí. Vamos a utilizar el que es aquí, miren, tipo zapato. Y ponemos OK. Ahora sí vamos a ver la familia y mire, ya está cargada. Continuamos. Cuando tenemos cruces, a ver, aquí en el sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica los ductos no se cruzan, sino que se unen a través de zapatos. Entonces esto no lo vamos a definir. Ahora vamos con las transiciones, miren, tampoco tenemos cargado. Vamos a Lot Family, vamos a transiciones. Miren, tenemos transiciones. Y aquí tenemos las diferentes transiciones. Recuerden que tenemos transiciones de rectangular a redondo, de rectangular a ovalado. Entonces vamos y también establecer la transición cuando tenemos un ducto menor con un ducto mayor en dimensiones. Entonces tenemos transiciones, miren, en función del ángulo, en función de la longitud. ¿Cuáles vamos a utilizar? Vamos a utilizar estas dos. Con la tecla Control podemos señalar varias familias que nosotros necesitamos. Entonces voy a coger esta y esta. Y Open. Esperamos que se cargue. Ahora sí, vamos a ver las transiciones. Miren, tenemos ya las transiciones. ¿Cuál vamos a establecer primero? ¿Qué es lo que hace Revit?
Revit primeramente utiliza inteligencia artificial y va viendo que de acuerdo a nuestro modelado, qué familia es la que se va a ir acoplando. Entonces vamos a utilizar por longitud. Sigamos aumentando. Después, cuando tengamos el ángulo de inclinación en 15 grados, 30 grados, 45 grados y 60 grados. Listo. Continuamos. Ahora sí vamos con los multishape. ¿Qué es esto? Esto también viene a ser una transición. Recuerden que cuando nosotros tenemos difusores de aire, tanto de suministro como de retorno o de extracción, tenemos que colocar un acople en la parte superior. Y después en la parte superior del acople existe una salida circular, la misma que se conecta a la manguera flexible con o sin aislamiento térmico. Entonces, eso es lo que vamos a definir. ¿Cuáles son las que nosotros vamos a necesitar? La rectangular a redondo. Miren, no tenemos cargada, entonces tenemos que irnos a la familia que nos dice multishape. Lot family, buscamos. Miren, multishape. Tenemos que es esto. Recuerden, miren lo que los dice. Multishape transitions. Entonces vamos aquí. Y listo, aquí vamos a escoger, miren, la rectangular a ovalado, la rectangular a redondo. Entonces, estas dos vamos a utilizar. Ponemos OK. Entonces, ¿cuál tenemos que coger aquí? La rectangular a redondo. Vamos, miren, rectangular a redondo. Tenemos igualmente el ángulo de inclinación. Entonces, aquí tenemos 4 familias. Vamos a añadir 4 familias. Una más. Entonces colocamos primero la de 15, la de 30, 45 y 60. Listo. También se suele presentar que en el sistema de ventilación mecánica y aire acondicionado necesitamos hacer transiciones rectangular a ovalada. También ya lo cargamos. Miren, utilizamos la única, que está en función de la longitud. De ovalada a redondo no se da el caso, entonces no he desarrollado en los proyectos, pero si se diera el caso, tenemos que cargar la familia. Seguimos, las uniones. Vamos a las uniones, miren, no está nada cargado. Cargamos la familia. Vamos a uniones. Rectangular, recuerden. Uniones, miren. Y tenemos la única familia de uniones. Open. Cargamos la unión. Y finalmente los cap, es decir, las tapas que van al extremo final del último ducto. Tampoco lo tenemos. Cargamos la familia. Y tenemos los caps. Miren, aquí tenemos dos tipos de caps. El uno que es hembra y el otro que es macho. Entonces esto los dos lo vamos a cargar. Y open. Correcto. Y recuerden, tenemos que aumentar uno más porque habíamos cargado dos familias. Y vamos a cargar el estándar y después el otro. Ya les voy a explicar qué significa DTL, ¿no? Entonces, miren, ya hemos establecido nuestras preferencias de enrutamiento para los diferentes accesorios de unión en los ductos. Codos, el tipo de unión entre ductos que es con los típicos zapatos, las transiciones de rectangular a redondo, de rectangular a ovalado, las uniones y las tapas que son los caps. Y ponemos OK. Aquí tenemos el material. Dejémosle ese tipo de material. Claro, vamos a cambiar el material igualmente. Entonces aquí tenemos en esto de aquí, tenemos la rugosidad que se va a utilizar, ¿no? Vamos con lo siguiente. Bueno, una vez que hemos ya establecido esto, ponemos OK. Entonces ya hemos definido el tipo de ducto. Ahora tenemos que definir, recuerden, el tipo de sistema. Si ese ducto lo vamos a utilizar en el sistema de suministro de aire, de retorno de aire o de extracción de aire. Entonces recuerden que tenemos 3 tipos de sistemas establecidos para el sistema de ductos: extracción, retorno y suministro. Vamos a utilizar el que es para suministro. Damos un clic, duplicamos y pongamos el mismo nombre. Hay que identificar con el mismo nombre, ¿no? Vamos aquí a cambiar. Vamos a poner sistema suministro de aire. Sistema suministro de aire. Enter, correcto. Y ahora vamos a establecer sus características. Miren, nos sale esta interfaz.
Aquí es lo principal, que es el Graphic Overrides. Esto es lo que nos quiere indicar. Nos indicará cuál es la textura y cuál es el color del perfil de los ductos. En este caso vamos a ponerle sólido y pongámosle un color negro. Ok. Vamos a dar información donde nos indica el Identity Data. De igual manera, para el suministro, recuerden cuáles eran las siglas. Suministro. Y para el tipo de comentarios igualmente. Sistema suministro de aire. Para mantener la misma tipología, misma escritura, ¿no? Listo. Descripción. Igualmente, copiemos. Listo. Ahora sí vamos a definir el material, ¿no? Nos vamos a material y observen. A su lado derecho tenemos este rectángulo con los 3 puntos. Damos un clic y nos vamos a las librerías que tiene Revit en este caso. Entonces aquí nosotros vamos a establecer nuestro tipo de material. Aquí podemos filtrar. Entonces aquí podemos poner por metal, que es lo que vamos a utilizar nosotros. Miren, y tenemos el diferente tipo de metal. Tenemos metal de acero al carbono, el grado de dureza. Entonces, ¿cuál es el que nosotros vamos a utilizar? Vamos a utilizar el metal, el de aquí. En la parte derecha, miren, tenemos las diferentes características que debemos dar la información. Entonces, en identidad tenemos qué comentario vamos a poner aquí. Entonces, este va a ser utilizado para el sistema suministro de aire. Correcto. El gráfico ya está. Ahora nos vamos a la apariencia. Miren, la apariencia es muy importante aquí. Aquí es donde nosotros vamos a dar color para poder identificar. Al suministro de aire se lo suele representar con el color azul, a la extracción con el color rojo y al retorno, depende el color. Puede ser un color verde o un color diferente a los dos establecidos. Entonces vamos a darle una apariencia. Entonces nos vamos a la parte de aquí abajo. Miren, vamos a abrir esta de aquí. Y vamos a esta parte de aquí. Vamos a buscar. Solo vamos a darle la apariencia, no recuerden. Vamos a buscar cuál le vamos a dar. Miren, aquí tenemos el carbón. Podemos filtrar igualmente, aquí lo podemos buscar. Pero miren, es importante que vayan conociendo esta situación. Yo solo quiero darle color o quiero darle la textura porque después lo voy a cambiar el color. Entonces miren, voy a utilizar un color agradable. Vámonos al estilo. Por aquí tenemos. Miren, aquí tenemos los diferentes acero inoxidable. Busquemos uno para no perder el tiempo. Vámonos a carbón. Aquí tenemos, miren. Podemos estar utilizando este. ¿Cómo lo utilizamos? Miren, aquí tenemos unas flechas, ¿no? Y damos para allá. Y observen, ya nos salió la apariencia. Entonces, miren, esta es la apariencia que va a tener. Estamos escogiendo una apariencia y ustedes pueden escoger cualquier tipo de apariencia porque, miren, aquí tenemos las propiedades físicas cuando hagamos ya un estudio de cargas. Miren, la apariencia. ¿Listo? Entonces, ahora nos vamos nuevamente a donde nos indica Graphics. Y aquí es donde vamos a dar color. Entonces, ¿qué color lo vamos a utilizar? El color azul. Ponemos OK. Vamos a utilizar también aquí los colores tanto para la vista superior como para una vista de corte. Entonces igualmente vamos a colocar sólido, color azul, sólido, color azul. Establezcamos en todos estos, ¿no? Sólido, color azul. Ok, miren, entonces ya hemos establecido el material y la apariencia. Y damos un OK. Entonces, miren, ya hemos establecido en esta interfaz la diferente información que nos está solicitando. Y miren, parece para el sistema de clasificación que es suministro de aire. Y ponemos OK. Ahora el siguiente paso es saber si estas preferencias de enrutamiento están determinadas o están seleccionadas adecuadamente. ¿Cómo lo hacemos? Entonces nos vamos a una vista. Una vista superior, vamos a hacer el piso 1. Y ahora vamos a
Modelar los ductos. ¿Cómo lo hacemos? Miren, en la pestaña que tenemos de sistema, miren, ¿cuál es el que vamos nosotros a utilizar? La sección de aire acondicionado y ventilación mecánica. Vamos a modelar un ducto. Y observen, al lado del ducto dice DT. Esos son los shortcuts, es decir, que si nosotros tecleamos DT, se activa, se podría decir, el comando para poder modelar lo que son ductos. Algo muy importante que también debemos analizar. Miren, si nos vamos a la elevación, recuerden, la elevación entre piso y piso, ¿cuánto es? 4 metros. Entonces, tenemos que establecer nosotros un rango de vista. ¿Qué es el rango de vista? Es lo que nosotros podemos observar lo que estamos modelando en las diferentes vistas, como lo dice. Entonces, vamos a tener un rango inferior, un rango de corte donde se corta para poder ver nuestras instalaciones y un rango superior. ¿En dónde es eso? Nos vamos a las paletas de propiedades y observen. Aquí tenemos View Range. Aquí vamos a establecer el rango de vista. Recuerden que la distancia o la altura entre piso y piso era 4 metros. Entonces, miren, vamos a ponerle aquí 3.90. ¿A cuánto vamos a cortar? ¿A qué altura suelen colocarse los ductos? Recuerden que el ducto se va en lo que establece el piso técnico, que es la altura entre el cielo falso y la losa superior. En este caso tenemos 4 metros. Vamos a dejar el cielo falso a 3 metros. Entonces lo vamos a poner a 3.50. Listo. El inferior no necesitamos en 0 y esto es bajo el nivel, que tampoco necesitamos, que esto se utiliza en los sistemas hidrosanitarios. Y damos OK. Ahora sí vamos a modelar. Vamos a ver si nuestras preferencias de enrutamiento son las adecuadas. Entonces tecleamos DT. Observen, en la paleta de propiedades ya nos salen, en este caso, miren, la familia. ¿Cuál es la que vamos a utilizar? El sistema de suministro de aire. Importante, miren, aquí tenemos que escoger el sistema de suministro de aire. Este es un punto muy importante. Pero en los ductos, ¿cómo se lo pueden definir las medidas? Se lo define en pulgadas en este caso y también lo utilizan en milímetros. En este caso vamos a utilizar las dimensiones en pulgadas. Entonces recuerden cómo establecemos las unidades. Tecleamos UN, la U y la N. Miren, aquí está la distancia, la longitud, pero ahora tenemos que ir al HVAC. Y vamos a definir las unidades. El flujo de aire, vamos a hacerle en pies cúbicos por minuto, 0 decimales, ok. Tenemos aquí, vamos siguiendo viendo ya, la carga de enfriamiento, vamos a hacerle en BTUs hora, con 2 decimales, correcto. Sigamos. Tenemos aquí el ducto. Mire, el tamaño del ducto lo vamos a hacer en pulgadas. Lo vamos a hacer con 0 decimales, inch, ¿correcto? ¿Qué más tenemos? Estas son otras de los parámetros que tendríamos que ir definiendo, pero los principales. ¿Qué más tenemos? La caída de presión. Vamos a buscar. Mire, tenemos en pascales. Se suele hacer en pulgadas de columna de agua. Miren, pulgadas de columna de agua, pongámosle 2 decimales, correcto. Temperatura está bien, velocidad. Tenemos el tamaño del ducto, la carga de enfriamiento. Miren, también tenemos el espesor del aislamiento en milímetros que se lo suele hacer. Entonces, estas son una de las principales unidades que tenemos que establecer y ponemos OK. Listo, ahora sí, vamos a modelar nuestro primer sistema de ducto de suministro de aire. Recuerden, teclean DT, vamos a la familia, sistema de suministro de aire, el tipo de sistema, que es importante, sistema de suministro de aire. Recuerden que este ducto lo vamos a colocar sobre el cielo falso, es decir, ¿a cuánto? A 3,50 metros. Entonces, miren, aquí tenemos Middle Elevation, vamos a poner 3.5. ¿De qué medida? Miren, nos indica de 12 por 12. Entonces vamos a poner un clic y observen. Sigo otro clic. Voy a hacer uno a 45 grados. Miren, se va definiendo. Otro pedazo de ducto. Miren, un codo de 90. Correcto. Voy a hacer un codo de 45 grados. Ya cuando finalizo, aplasto la tecla Escape. Miren. Cancelamos. Clic derecho, cancelar.
Entonces aquí podemos cambiar a nuestra visualización. En la parte inferior, miren, podemos cambiar la escala. Aquí tenemos el nivel de detalle y aquí tenemos el estilo de visualización. Entonces tenemos diferentes niveles de detalle. Vamos a poner Fine y vamos a poner Shading. Miren, es color azul, el que habíamos establecido. Observen. Recuerden que vamos también a tener que colocar los caps, que es lo que hacemos. Miren, nos acercamos y observen, cuando damos un clic en un ducto tiene los dos conectores. Nos acercamos al último conector, clic derecho y miren, aquí tenemos Cap Open End y colocamos y miren, se colocó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ducto, consideremos que este es un ducto principal y ahora vamos a hacer un ducto secundario. Mismo procedimiento, DT, recuerden, mide el elevation o si no hay que heredar la altura y lo tenemos acá, miren, aquí tenemos, miren, para heredar la altura. Ustedes aplastan y ya se hereda la altura. ¿Ducto de cuánto lo vamos a hacer? Vamos a hacer un ducto de 8 por 8, por ejemplo. 8 por 8 pulgadas. Listo, me acerco y vamos a ver cómo se comporta. Y observen, el zapato que habíamos nosotros utilizado en el tipo de unión. Voy a cambiar el tipo de visualización, ¿no? Voy a ponerle en alambre. Miren, este es el zapato. Aquí hay diferentes tipos de visualización, líneas ocultas, con alambre, el que es tipo shady, miren, aquí lo tenemos. Vamos a colocar la tapa, clic derecho, cap. Y miren, cuando nosotros señalamos, por ejemplo, esta familia, aquí nosotros en la paleta de propiedades podemos cambiar sus características. Miren, ¿qué nos está indicando? Que la longitud es de 101 milímetros. Se suelen hacer los zapatos de 100 milímetros. Entonces ponemos 100 milímetros. Listo. Este es el ángulo de inclinación y miren, nos indica el zapato que es para un ducto de 8 por 8. Listo, entonces como observan, nuestras preferencias de enrutamiento para el sistema de suministro de aire funcionó. No hay ningún inconveniente. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver en una vista 3D? Miren, nos vamos a la casita y observen, ahí está. Entonces, en este video, en este segundo video, hemos explicado cómo establecer nuestra plantilla del sistema de suministro de aire, perdón, y en este caso, para el sistema suministro de aire, utilizando las familias que vienen cargadas en el software Revit 2026. En el siguiente video seguiremos estableciendo los otros tipos de sistema, el sistema de extracción y el sistema de retorno. Una vez que hemos dado origen a este sistema de suministro de aire, ahora vamos a dar origen al sistema de extracción de aire. Entonces, ¿cómo hacemos? Miren, los ductos, cuando nosotros ya establecimos el ducto rectangular, recuerden, estas son las preferencias de enrutamiento. Estas mismas preferencias de enrutamiento lo vamos a utilizar en los otros sistemas, que sería el sistema de extracción y el sistema de retorno. Entonces ya no es necesario volver a realizar. Les aconsejo que vuelvan a hacer para que ustedes tengan más práctica. Lo único que hacemos es vamos a duplicar y cambiar el nombre y cierta información. Duplicamos. Vamos a cambiar el nombre. Sistema, vamos a hacer el de extracción de aire. Extracción de aire. Listo. Doble clic. Y recuerden que aquí teníamos el Identity Data para suministro. Cambiamos. Pongamos para la extracción. Y aquí ponemos sistema extracción de aire. Correcto. Y lo mismo cambiemos en la descripción. ¿Ok? Entonces, de estas mismas preferencias de enrutamiento se va a utilizar para la extracción de aire. Pero, ¿qué es lo que debemos cambiar? Ahora sí, el tipo de sistema. Entonces, vamos a extracción de aire. Clic derecho, duplicamos, no utilizamos la que viene por default, ¿no? Porque esa podemos utilizar para otros casos. Cambiamos el nombre. Ponemos control C, control V, sistema de extracción de aire. Ahora sí, vamos a definir las características. Recuerden,
abreviación, extracción, tipo de comentario, extracción de aire, extracción de aire. El gráfico de raíz, recuerden, es lo que nos indica la forma de los perfiles que se utiliza o de las esquinas de los ductos. Igualmente, vamos a utilizar sólido, color. Vamos a cambiarle para que lo vean, pero después lo podemos cambiar. Miren, voy a poner un color azul. Voy a ponerles azul, aunque el ducto de extracción se lo establece con rojo, pero voy a colocarlo azul, que es el weight, es aquí el espesor de esta línea. Vamos a colocarle 2. Ponemos OK. Ahora sí, vamos al material. Miren, habíamos utilizado esta, ¿no? Entonces a esta, para no poder volver a utilizar, lo duplicamos. Observen, duplicamos y cambiamos el nombre. Vamos a poner aquí para extracción, entre paréntesis, ¿no? Extracción. Listo. Y vamos a cambiar. Sistema de extracción de aire. Vamos a cambiar la apariencia, dejémosle el mismo material y solo lo vamos a cambiar el color. En este caso, color rojo. Cambiamos. Listo, ya está. Ponemos OK. Entonces observen, el material es el acero a carbón para la parte de extracción de aire. Ponemos OK. Ahora el mismo procedimiento. Vamos a ver si las preferencias de enrutamiento para el sistema de extracción son las adecuadas. Vamos ahora. ¿Qué son estas? Estas son las elevaciones, ¿no? Es la elevación, es decir, norte, sur, este y oeste. Les aconsejo que no lo borren, solo oculten. Entonces, ¿cómo ocultamos? Miren, hay dos maneras de hacer. Nos vamos a la paleta de propiedades y aquí tenemos Visibility Graphics. Damos un Edit. Las elevaciones también es un tipo de familia. Nos vamos en categoría, perdón, en Model Categoría y aquí buscamos elevación con la letra E, por ejemplo. En Annotation, elevación. Miren, aquí están las elevaciones. En la pestaña de categoría de anotación. Y solo lo ocultamos. Ok, miren, se ocultó. Ahora vamos a ver el ducto de extracción si las preferencias de enrutamiento son las adecuadas. Lo mismo, DT. Pero ahora observen, ya nos salen dos tipos de familia. El de suministro y el de extracción de aire. Mire, vamos a cambiar esto porque aquí ha quedado el número 2. Rename. Volvemos del número 2. Correcto, ahora sí. DT, suministro y extracción. ¿Cuál vamos a hacer? El de extracción de aire. Recuerden que tenemos que escoger también el tipo de sistema, extracción de aire. La altura vamos a mantenerla a 3,50 m y voy a cambiar las dimensiones. Voy a poner un ducto de 20 pulgadas por 20 pulgadas. Y lo voy a modelar. Miren, ahí, 45 grados. Clic derecho y ponen cancelar, miren. Ahora, ¿qué voy a hacer? Un escape, 2 veces escape. Voy a poner el cap. Señalo el ducto, clic derecho, cap. Miren. Entonces, sí están las preferencias de enrutamiento establecidas adecuadamente. Ahora voy a sacar, consideremos que este es un ducto principal, ahora un ducto secundario. DT. Recuerden, vamos a cambiar las medidas. Voy a ponerle de 10 pulgadas por 10 pulgadas. Heredo la elevación, recuerden, heredar. Y vamos a ver. Vamos a ver, observen. Escape. Y observen, el tipo de unión entre el ducto principal y el ducto secundario es del zapato. Cambiamos, miren en cuánto está la longitud. Podemos ponerle 100. Comúnmente se lo hace de esa longitud. Y si nos vamos al 3D, observen. Entonces las preferencias de enrutamiento tanto para el sistema de suministro como de extracción están correctamente. ¿Cuál nos faltaría? ¿Para el ducto de cuál? Para el sistema de retorno. Entonces eso les dejo a ustedes para que hagan. Lo único que tienen que hacer es copiar y cambiar cierta información. Muchas gracias por formar parte en este segundo video del seminario Metodología BIM enfocado para el sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica. En los próximos videos seguiremos estableciendo
nuestra plantilla, pero es importante guardar la plantilla, ¿no? Entonces vamos a File, salvar como, vamos a guardar como plantilla o como proyecto, lo voy a guardar como plantilla. ¿Listo? Voy a guardarlo aquí. Miren, cuando es una plantilla o un documento de plantilla, termina en la extensión RTE. Cuando es un documento, por ejemplo, de un proyecto, es RTB, es Revit, ¿no? Entonces aquí tenemos, miren, las diferentes extensiones. Voy a cambiar la fecha. 09/02/2026. Y salvamos. Muchas gracias por haber formado en este segundo video y les esperamos en los otros videos. Que tengan un buen día.